Angela McAnulty no perdió el control en un solo momento. Lo que ocurrió con su hija fue el resultado de un proceso largo, deliberado y progresivo. Todo comenzó cuando Angela recuperó la custodia de Jeanette tras un historial documentado de inestabilidad y múltiples reportes previos de abuso. Desde el inicio, las señales fueron claras. En la escuela, los profesores notaron moretones visibles. Compañeros y adultos observaron hambre constante. Jeanette se encogía cuando alguien se le acercaba demasiado. Se presentaron denuncias. Padres de amigos llamaron a servicios sociales. Incluso la propia suegra de Angela realizó reportes repetidos a las líneas de protección infantil. Pero cada vez el sistema dudó. Es una adolescente, decían. Puede hablar por sí misma. Si es grave, huirá. Esa confianza equivocada fue letal. Dentro de la casa, Angela fue cerrando el cerco. Primero racionó la comida, luego la eliminó casi por completo. Cerró la despensa con llave. Bloqueó el acceso al fregadero. Jeanette comenzó a beber agua del plato del perro y del inodoro para sobrevivir. No dormía en una cama. Dormía sobre un pedazo de cartón colocado en el suelo. No era por pobreza. Era una decisión consciente. Angela no quería sangre en la alfombra. Cuando los detectives retiraron el cartón tras la muerte, encontraron manchas que atravesaban hasta el subsuelo, evidencia de que lo mismo había ocurrido en una vivienda anterior. Los castigos eran prolongados y diseñados para quebrarla. Jeanette debía permanecer durante horas en posiciones forzadas, con los brazos levantados y la espalda arqueada. Si bajaba los brazos o se movía, era golpeada. Aún así, sobrevivía. Cada día despertaba. Cada día intentaba mantenerse invisible. La noche anterior a su muerte, Angela la golpeó en la cabeza con un objeto. Luego le ordenó a su hija menor que limpiara la sangre. Actuó como si nada hubiera pasado. A la mañana siguiente, Jeanette estaba fría al tacto. Hablaba de forma incoherente. Apenas podía mantenerse en pie. Angela no llamó a emergencias. Salió de la casa y fue a comprar comida, dejando a la adolescente agonizando sola sobre el cartón. Cuando regresó, Jeanette ya no hablaba. No fue Angela quien marcó el 911. Fue su suegra, Lynn, quien al ver la escena exigió ayuda inmediata. Los paramédicos llegaron, pero ya era demasiado tarde. Jeanette fue declarada muerta esa noche. El informe forense fue devastador. Jeanette no tenía grasa corporal y casi no conservaba masa muscular. Su cuerpo presentaba más de 200 lesiones, antiguas y recientes. Con 15 años, pesaba alrededor de 23 kilos. Médicos compararon su estado físico con el de víctimas liberadas de campos de concentración. Detectives con décadas de experiencia afirmaron no haber visto nunca un nivel de abuso tan extremo infligido a un niño aún con vida. Angela no negó los hechos. En el primer día del juicio se declaró culpable de asesinato agravado. El proceso pasó directamente a la fase de sentencia: prisión perpetua o pena de muerte. Angela pidió perdón al jurado. Dijo que no quiso que su hija muriera, pero las pruebas eran irrefutables. Fotografías, la habitación, el cartón empapado de sangre, el testimonio de los primeros respondedores. El jurado dictó sentencia de muerte, convirtiendo a Angela McAnulty en la primera mujer condenada a muerte en Oregón desde el restablecimiento de la pena capital en 1984. Años después, con los cambios legales en el estado, su condena fue conmutada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Angela morirá en prisión. Jeanette se convirtió en uno de los casos de abuso infantil más brutales de la historia del estado. Un caso que obligó a replantear cada suposición sobre niños mayores en peligro y sobre lo que ocurre cuando el sistema decide esperar. Cuando los alguaciles entraron en la casa adosada del sureste de Washington, D.C., no estaban preparados para lo que iban a encontrar. En los documentos oficiales, la visita tenía un propósito rutinario, una verificación administrativa relacionada con la vivienda. Nada indicaba que detrás de esa puerta los esperaba una de las escenas más perturbadoras que muchos de ellos verían en toda su carrera.
El olor fue lo primero. No era suciedad común, era el olor de la muerte prolongada, de cuerpos que habían permanecido en silencio durante meses. Vanita Jax abrió la puerta vestida con una camiseta blanca manchada. Intentó cerrarla de inmediato cuando vio a los agentes, pero ya era demasiado tarde. Dentro de la casa, 4 niñas llevaban meses muertas. No días, no semanas, meses. Nadie había llamado, nadie había denunciado su desaparición, nadie había entrado a comprobar qué ocurría. En una habitación, 3 cuerpos pequeños yacían alineados uno junto al otro. Nikia, de 5 años, Iris, de 6, y Tatiana, de 11, todas vestidas con camisetas blancas. En otra habitación, la mayor, Brittany, de 16 años, estaba desnuda en el suelo. Había un cuchillo cerca de su cuerpo y una camiseta blanca colocada debajo. La sangre seca formaba un charco antiguo. Los forenses determinaron que los cuerpos estaban esqueletizados. Llevaban al menos 7 meses en ese estado. La investigación reveló que la tragedia no comenzó ese día. El colapso de la familia había empezado meses antes, tras la muerte de Nathan Fogel Jr., pareja de Vanita y padre de las 2 niñas menores, fallecido por cáncer a principios de 2007. Después de su muerte, Vanita se aisló. Retiró a las niñas de la escuela, dejó de interactuar con el mundo exterior. Con el tiempo comenzó a expresar ideas paranoicas. Tras su arresto afirmó que sus hijas estaban poseídas por demonios. Dijo que Brittany era malvada. Aseguró que las niñas habían muerto mientras dormían. Sus versiones cambiaban constantemente, pero siempre coincidían en un punto. Nunca pidió ayuda. Las señales habían existido. En abril de 2007, una trabajadora social escolar, Kathleen Lobbs, se alarmó cuando Brittany dejó de asistir a clases. Fue personalmente a la casa junto con un agente de policía. Vanita no abrió la puerta. López presentó múltiples reportes a la línea de emergencias de protección infantil. En otra ocasión, un oficial realizó una visita, pero no redactó ningún informe. Las agencias dejaron de hacer seguimiento. Los responsables de la vivienda, que debían realizar inspecciones mensuales, no acudieron. El sistema perdió por completo a la familia. Debido al avanzado estado de descomposición, el médico forense no pudo determinar con precisión la causa individual de muerte de cada niña. Sin embargo, encontró heridas de arma blanca en el abdomen de Brittany y evidencias de violencia en las menores. Por las lesiones, las circunstancias y la ausencia total de explicaciones plausibles, las 4 muertes fueron oficialmente clasificadas como homicidios. Vanita Jax se negó a aceptar una defensa por insanía. Insistió en que era mentalmente competente. Renunció a su derecho a un jurado, optando por un juicio ante un solo juez. Durante el proceso, sostuvo que no había matado a sus hijas. El juez evaluó las pruebas, los informes forenses, el aislamiento prolongado y las contradicciones en sus declaraciones. El veredicto fue contundente, culpable de 4 cargos de asesinato grave, 3 de asesinato premeditado y 4 de crueldad infantil. En octubre de 2009, Vanita Jax fue condenada a 120 años de prisión, 4 sentencias consecutivas de 30 años sin posibilidad de libertad condicional. Después, la ciudad reconoció fallas sistémicas masivas. Empleados fueron despedidos. Se modificaron procedimientos. Pero para las 4 niñas, el reconocimiento llegó demasiado tarde. Sus vidas quedaron reducidas a registros forenses y a programas funerarios que revelaron los pequeños detalles que nadie había protegido cuando aún estaban vivas. Durante casi 2 décadas, Eunice Spry logró convencer a todos de que era una madre adoptiva ejemplar. En la tranquila campiña inglesa, se presentaba como una mujer religiosa, educada y completamente entregada al cuidado de niños vulnerables. Las autoridades confiaron en ella. Las instituciones la validaron.
y mientras esa imagen se fortalecía hacia afuera, dentro de su casa se construía un régimen de crueldad sostenida que un juez describiría más tarde como el peor caso de maltrato infantil que había visto en 40 años. Los niños que llegaron a vivir con Spry lo hicieron creyendo que por fin estarían a salvo. 2 eran acogidos y 1 fue adoptado. Desde el primer momento su mundo se redujo a obediencia absoluta. Spry no buscaba disciplina, buscaba control total. La primera etapa fue el aislamiento. Los retiró de la escuela y afirmó que los educaría en casa, eliminando así cualquier contacto con profesores, compañeros o adultos que pudieran notar señales de abuso. Cortó la comunicación con familiares, amigos y el exterior. Dentro de la casa, ella era la única autoridad. Los castigos comenzaron de forma sistemática. Golpeaba a los niños con palos, barras metálicas y cualquier objeto que tuviera a mano. Los obligaba a permanecer durante horas en una posición conocida como la silla invisible, agachados, con las piernas temblando hasta colapsar. Les lijaba la piel con papel de lija hasta provocar sangrado. Los encerraba desnudos en habitaciones durante días. Si se resistían a comer, les forzaba a ingerir lejía o detergente. En ocasiones, los obligó a comer excrementos de animales, un acto de humillación tan extremo que los sobrevivientes tuvieron dificultades incluso para describirlo años después. Uno de los niños pasó 4 años en una silla de ruedas, no por una discapacidad real, sino porque Spry decidió inmovilizarlo para reforzar la imagen de cuidadora abnegada y cobrar beneficios por discapacidad. Cuando el menor sufrió una lesión grave en la pierna, ella se negó a buscar atención médica y lo trató por su cuenta, permitiendo que el daño se agravara. Cada decisión tenía un propósito: dominación física y psicológica. Hacia el exterior, Spry construyó una fachada intachable. Se mostraba profundamente religiosa, citaba las escrituras y hablaba de obediencia y pureza. Presentaba a los niños como problemáticos, afirmando que necesitaban disciplina severa para ser salvados. Durante casi 20 años, nadie cuestionó seriamente su relato. Nadie intervino. La verdad comenzó a salir a la luz en diciembre de 2004, cuando uno de los jóvenes, ya mayor y desesperado, confió la historia a un amigo de la familia. La policía fue alertada y, por primera vez, alguien atravesó el muro de control que Spry había levantado. Las declaraciones de los niños coincidían en todos los detalles. Los castigos, las humillaciones, la privación prolongada de atención médica. Investigadores documentaron cicatrices, lesiones antiguas y signos claros de abuso crónico. Detectives experimentados afirmaron que el caso los marcó profundamente. En 2007, Eunice Spry fue juzgada en el Tribunal de la Corona de Bristol. Negó todos los cargos, lloró en la sala, aseguró que solo intentaba inculcar valores cristianos, dijo que los niños mentían. El jurado no le creyó. Fue condenada por 26 delitos, incluidos crueldad infantil, lesiones ilegales, daños corporales y obstrucción de la justicia. La sentencia fue de 14 años de prisión, una de las más severas impuestas hasta ese momento por maltrato infantil en el Reino Unido. Sin embargo, no cumplió la condena completa. Tras apelaciones y ajustes, fue liberada en junio de 2014 tras cumplir poco más de 7 años. Se informó que podría haber recibido una nueva identidad, aunque no se confirmó públicamente. Lo que sí quedó claro fue que salió de prisión mientras las víctimas continuaban reconstruyendo vidas marcadas por el terror. Los sobrevivientes decidieron no guardar silencio. Uno de ellos escribió un libro relatando los años de abuso. Otro habló públicamente del trauma y del proceso de sanación. Gracias a ellos, el nombre de Eunice Spry no quedó enterrado bajo su fachada. Su caso expuso cómo la crueldad puede ocultarse durante años detrás de la respetabilidad, la religión y la confianza institucional, y cómo el aislamiento puede convertir un hogar en una prisión sin testigos.
La muerte de Scott no ocurrió en un estallido repentino de violencia, sino dentro de un entorno donde el caos, la negligencia y la complicidad adulta se habían normalizado. En noviembre de 2014, una casa móvil en Hope Lane, en West Cow Township, Pensilvania, albergaba a 6 personas en un espacio reducido. Gillian Tate, sus 2 hijos pequeños, su pareja Gary Fellenbaum, la esposa separada de él, Amber y un bebé. Era un hogar saturado de tensiones, resentimientos y decisiones peligrosas. En el centro de todo estaba Scott, un niño de apenas 3 años completamente indefenso. El detonante fue insignificante. Scott se negó a desayunar una tostada. Para Gary Fellenbaum, eso no fue un gesto infantil, sino un desafío. La violencia comenzó de inmediato. El primer golpe no fue el último. Lo que siguió no fue un arranque de ira, sino un proceso sostenido de tortura que se extendió durante 3 días. Fellenbaum utilizó todo lo que encontraba a mano: un látigo casero, una barra de cortina, una tira de aluminio, una sartén. Cada objeto se convirtió en un arma. Gillian Tate no intervino, no protegió a su hijo, no llamó a emergencias, no huyó. Permaneció allí. En algunos momentos participó activamente. El hermano mayor de Scott, de 6 años, no solo fue testigo, sino también víctima. Investigadores confirmaron que ambos niños fueron golpeados y en un punto colgados boca abajo por los pies mientras eran azotados. Ningún adulto detuvo la violencia. Cuando Scott dejó de reaccionar, la conducta de los adultos se volvió aún más perturbadora. No pidieron ayuda. Dejaron al niño tendido sobre un colchón inflable desinflado y salieron de la casa. Fueron a comprar un automóvil, compraron pizza. Regresaron, comieron, mantuvieron relaciones sexuales y durmieron una siesta mientras el cuerpo de un niño de 3 años yacía inmóvil a pocos metros. Esa indiferencia se convertiría en uno de los elementos más impactantes del caso. A la mañana siguiente, Scott no despertaba. En un intento desesperado y tardío, Gillian y Gary lo arrastraron a la ducha y lo expusieron a agua fría durante casi 30 minutos, intentando reanimarlo. No funcionó. Su cuerpo ya estaba colapsando por los daños acumulados. Aún así, Gillian no fue quien llamó al 911. Fue Amber Fellenbaum, la esposa separada de Gary, quien finalmente pidió ayuda. Cuando la policía y los paramédicos llegaron, la escena fue devastadora. El cuerpo de Scott estaba cubierto de hematomas. Las enfermeras de urgencias lloraron al verlo. Algunas tuvieron que salir de la sala para recomponerse. Las lesiones no correspondían a un solo evento, sino a una agresión continua y deliberada. El patrón era claro. La investigación reveló que nadie en esa casa había sido sorprendido por la gravedad del estado del niño. Cada adulto tuvo múltiples oportunidades de detener la violencia. Gillian, como madre, tuvo la obligación primaria de protegerlo. En cambio, eligió permanecer, permitir y, en ocasiones, participar. Esa decisión selló el destino de su hijo. Gary Fellenbaum se declaró culpable del asesinato de Scott y fue condenado a cadena perpetua más una pena adicional de entre 10 y 20 años, sin posibilidad de libertad condicional. Gillian Tate se declaró culpable de asesinato en tercer grado, conspiración y otros cargos relacionados. Fue sentenciada a entre 42 y 94 años de prisión. Una condena tan extensa que prácticamente garantiza que nunca recuperará la libertad. El caso conmocionó a Pensilvania y al país, no solo por la brutalidad infligida a un niño pequeño, sino por la traición absoluta que representó. Scott no murió a manos de un extraño. Murió rodeado de adultos que lo veían sufrir y eligieron mirar hacia otro lado. En un hogar lleno de personas, nadie lo salvó. Daniel Pelka no desapareció de golpe, se fue apagando lentamente, a la vista de instituciones diseñadas para protegerlo. Nació el 15 de julio de 2007 y llegó al Reino Unido desde Polonia siendo muy pequeño. Era un niño callado, hablaba poco inglés y fue descrito por profesionales como invisible.
Esa invisibilidad fue el espacio en el que Magdalena Lusak construyó un sistema de abuso extremo dentro de su propio hogar. Tras la salida del padre de Daniel, la vida del niño quedó dominada por violencia doméstica, alcohol y caos. La policía acudió al domicilio más de 25 veces por disturbios y agresiones. Cada vez, Magdalena minimizaba la situación, sonreía y alejaba cualquier sospecha. Cuando Daniel comenzó la escuela primaria en 2011, las señales eran evidentes. Estaba peligrosamente delgado, faltaba con frecuencia y apenas reaccionaba al dolor. Tenía hambre constante, robaba comida a otros niños, comía restos del suelo y rebuscaba en la basura. Todo quedó documentado. Nada se detuvo. Dentro de la casa el abuso era sistemático. Daniel era encerrado en una habitación vacía con un colchón sucio. Se le negaban comida y agua durante largos periodos. Como castigo, debía permanecer en cuclillas hasta que sus piernas cedían. Investigadores confirmaron que en ocasiones era sumergido bajo el agua en la bañera. Cada herida, cada moretón, cada ausencia escolar era cubierta con explicaciones falsas. Magdalena afirmaba que era torpe, que tenía trastornos alimenticios, que era pequeño para su edad. Falsificaba notas. Y Daniel, sin dominio del idioma y viviendo bajo terror constante, no tenía forma de contradecirla. A comienzos de 2012, su estado era crítico. Con 4 años pesaba apenas 10,4 kilos, el peso aproximado de un bebé de 18 meses. El 2 de marzo de 2012 no acudió a la escuela. Ese día, Daniel sufrió un golpe violento en la cabeza. La fiscalía documentó 22 lesiones, 10 de ellas en la cabeza, además de una lesión cerebral catastrófica causada por hemorragia e inflamación. Magdalena no pidió ayuda, no comprobó su respiración, lo dejó inconsciente sobre el colchón. Durante más de 30 horas, Daniel agonizó en una habitación oscura. Murió lentamente. En la madrugada del 3 de marzo, Magdalena llamó a emergencias. Su voz era tranquila, demasiado tranquila. Los paramédicos encontraron a un niño inconsciente, emaciado, cubierto de moretones y ya sin posibilidad de salvación. El forense concluyó que la causa de muerte fue una lesión grave en la cabeza, agravada por una desnutrición crónica severa. La investigación reveló alimentos escondidos en la casa inaccesibles para Daniel. El colchón estaba manchado. Había pruebas claras de aislamiento forzado y privación prolongada. En 2013, Magdalena Lusak fue condenada por asesinato y sentenciada a cadena perpetua con un mínimo de 30 años. El juez describió el caso como de una crueldad sin precedentes. Sin embargo, la sentencia nunca se cumplió. En julio de 2015, apenas 2 años después, Magdalena se suicidó en su celda. No dejó nota, no ofreció disculpas, murió sin enfrentar el peso real de su condena. Tras su muerte, una revisión oficial expuso fallos sistémicos masivos. Profesores vieron el hambre, médicos vieron los golpes, la policía vio el caos doméstico. Nadie conectó los puntos. Daniel Pelka fue tratado como invisible. Murió esperando que alguien lo viera. Jeremiah Valencia no desapareció porque se perdió. Desapareció porque fue ocultado deliberadamente. Durante casi 2 años, nadie fuera de su casa volvió a verlo, y esa ausencia fue la condición que permitió su muerte. Nació el 6 de diciembre de 2003 y vivía en una zona rural al norte de Santa Fe, Nuevo México. Su vida comenzó a deteriorarse cuando su madre, Tracy Ann Pena, inició una relación con Thomas Ferguson, un hombre violento que convirtió el hogar en una prisión. Según los registros escolares, Jeremiah dejó de asistir a la escuela durante el año lectivo 2015-2016. Desde ese momento desapareció del sistema. No hubo maestros, orientadores ni reportes obligatorios. Nadie lo buscó. El niño quedó completamente aislado. Dentro de la casa, Ferguson ejercía un control absoluto. No se trataba de disciplina, era tortura. La fiscalía documentó una lista extensa de objetos usados como armas.
nudilleras, un bastón, una lanza casera, un martillo, botas con punta de acero y un collar eléctrico para perros. Jeremiah era encerrado durante horas en una jaula para animales, privado de comida y agua. Ferguson no actuó solo. Su hijo adulto, Jordan Nunes, participó activamente. Golpeó al menor, utilizó armas y más tarde ayudó a deshacerse del cuerpo. Los fiscales lo describieron como un colaborador voluntario, pero el papel más devastador fue el de la madre. Tracy Pena sabía lo que ocurría. Lo admitió. Escuchaba los golpes, veía las lesiones. En ocasiones le llevaba comida y agua a escondidas cuando estaba encerrado. Ese gesto confirmó que comprendía plenamente la gravedad del abuso. Aún así no llamó a la policía, no huyó, no sacó a su hijo de la casa. Eligió el silencio. En noviembre de 2017, Tracy Pena estaba en prisión por una violación de libertad condicional. Dejó a Jeremiah solo con sus agresores. Sin ninguna protección, el niño sufrió una agresión final tan brutal que su cuerpo no resistió. Murió sin que nadie fuera del hogar supiera que estaba herido. Tras su muerte, Ferguson y Nunes colocaron el cuerpo en un contenedor de plástico. Lo trasladaron a una zona despoblada cerca de Nambay y lo enterraron en una fosa poco profunda. No se presentó ningún reporte de desaparición. La vida continuó como si Jeremiah nunca hubiera existido. La verdad salió a la luz en enero de 2018, cuando Tracy Pena volvió a la cárcel por otro delito. Allí habló con otra reclusa y confesó que su hijo había sido asesinado y enterrado. Esa mujer hizo lo que la madre nunca hizo: alertó a las autoridades. La policía inició una búsqueda y encontró los restos exactamente donde Pena había indicado. El estado del cuerpo confirmó meses de tortura prolongada. Thomas Ferguson nunca enfrentó juicio. Se suicidó en la cárcel tras su arresto. Jordan Nunes se declaró culpable y fue condenado a 21 años de prisión por su participación en la tortura y el entierro del cuerpo. Tracy Ann Pena se declaró culpable de abuso infantil con resultado de muerte, conspiración y manipulación de pruebas. El tribunal la condenó a 21 años de prisión, con 9 suspendidos, lo que dejó una pena efectiva de 12 años. Durante la sentencia, la fiscalía fue clara. Tracy Pena tuvo innumerables oportunidades de salvar a su hijo. Pudo hablar, pudo huir, pudo protegerlo. No lo hizo. Permitió que desapareciera, permitió que fuera torturado y permitió que fuera enterrado en silencio. Jeremiah no murió porque nadie supiera. Murió porque la persona que debía protegerlo eligió no hacerlo.